facility at Gate A. Fire. Espacio nulo. Pasa adelante, D-0912. Mi nombre es Henry Carter. Los pies de D-0912 lo llevaron por un camino, directo y fijo, al otro lado del umbral de la puerta. El brillante resplandor de las luces brilló en su rostro. Sombras irregulares atraviesan las superficies de la habitación, dibujando los ángulos agudos de formas no identificables. La silueta de una silla sobresalía del piso en el medio de la habitación. Detrás de él, D-0902 escuchó la voz del doctor que lo había seguido a la habitación. Te vacunarán contra un patógeno anómalo. Más tarde, realizaremos pruebas de la eficacia de la vacuna. Siéntate en la silla. Dos hombres con ropa de combate negra se mantuvieron firmemente en los flancos de la puerta. D-0912 no volteó para mirarlos. Los hombres con armas de fuego eran rutinarios en este punto. Se preguntó qué tipo de organización robaría los rostros de sus propios trabajadores de esta manera, pero tenía sentido. Él y ellos eran todos hermanos en sacrificio. En el humo de su mente, D-0912 tuvo una visión. Algún gran dios de la naturaleza con el cuerpo de un hombre y la sangre de una bestia había entrado en el mundo humano. En su piel, los caminos y los límites del mundo se retorcían y se dividían en un signo, y la gente contemplaba el letrero, y por el signo sabían del poder del dios. La gente del mundo vio que el dios inmediatamente supo y deshizo las leyes de la naturaleza, y miraron al dios con terror y asombro. Así que cuando llegó el momento del sacrificio, necesario porque el dios lo exigió, exigido por el dios porque era necesario, la gente se volvió envidiosa de los que serían llevados a la presencia del dios y asesinados como tributo. Había algo gigantesco moviéndose en el mundo, escudriñando el cuerpo de la humanidad, tomando lo que se necesitaba y dejando lo que quedaba tras su muerte. D-0912 no era más que plancton y krill, y las ballenas estaban descendiendo. D-0912 oyó el sonido de unos pasos que se amortiguaban ligeramente contra el suelo de un bosque mientras el dios avanzaba. Siéntate en la silla, D-0912. D-0912 se sentó en la silla alta y sintió el metal frío de su asiento presionando contra su carne. Los dos guardias en la puerta dieron un paso adelante y ataron sus extremidades a los brazos de la silla. D-0912 miró fijamente la lisa y brillante oscuridad de sus visores, plácida como la superficie de un lago, y solo sintió la presencia acechante de algún gran leviatán desconocido que le devolviera la mirada. ¿Por qué estaba aquí? Su cerebro se zambulló en el lago, buscando ese leviatán, hasta que le ardieron los pulmones y tuvo que salir a la superficie. ¿Por qué estaba aquí? No se agregó nada. Había un débil recuerdo de un crimen que había cometido colgando fuera de su mente. Tal vez fue un asesinato. ¿Quién sabe? Porque a la gente sin caras le importaba si él había matado a un hombre. El mundo era grande, y la fundación era más grande, y un disparo de bala en una cálida tarde de julio era muy pequeño. Por lo que entonces, la mente de D-0912 siguió vagando. No tenía idea de quién pertenecía a su familia o qué vida había vivido alguna vez. Solo sabía que había cometido un crimen. Pero todavía había una incoherencia persistente en ese pensamiento. Si él era culpable de algún crimen terrible, ¿cómo pudo la fundación ponerle las manos encima? Porque él... Supuestamente, había muy pocas personas en el mundo con las manos tan sucias como él, y D-0912 estaba seguro de que, por alguna razón, mucha gente estaba muy interesada en los destinos de él y sus compañeros condenados. Entonces, ¿por qué la fundación tomaría a estas personas conspicuas para sus sacrificios? No tenía sentido. ¿Y por qué la fundación otorgaría el honor del sacrificio a los miembros más bajos de la sociedad? Seguramente estos fueron experimentos que justificaron un gran nivel de precisión y delicadeza, y seguramente la cuestión del trabajo doméstico podría ser respondida con máquinas o simplemente ignorada. ¿Qué propósito tuvieron los matones y los imbéciles en el templo de los dioses, donde la fundación intentó desentrañar los misterios del mundo? La mente de D-0912 vagó por los caminos del cielo y el infierno.
¿Quién había puesto esos pensamientos allí? ¿Los aprendió en la cárcel? Fue absurdamente imposible. El mundo volvió al enfoque de la conciencia de D-0912. Lentamente, se relajó en la silla. ¿Me estás dando una vacuna? Eso es correcto, dijo el hombre de la bata de laboratorio. Él no hizo contacto visual con D-0912. D-0912 hizo una mueca. Habló despacio, mesuradamente, mientras miraba la cara del doctor. Buen día para darle una vacuna a alguien, ¿no es así? El hombre revisó algo en su portapapeles. ¿Estás seguro de que no puedes hacer más uso de mí? ¿Por qué tirarías una herramienta para el bien común tan fácilmente? Silencio. D-0912 sintió el jugo amargo de sus palabras caer por sus labios. Seguramente divertirías a un hombre a punto de morir. El hombre de la bata de laboratorio levantó la vista. No sé de lo que estás hablando. Por supuesto que iba a morir. Desde los guardias en la puerta, a la silla que lo mantenía en el centro de la habitación, al rostro frío e impasible del médico, solo un idiota podía creer que la muerte no era inminente. Las correas están sueltas, dijo D-0912. Él movió sus brazos para demostrar. ¿Vas a arreglarlo? El doctor volvió a mirar su portapapeles. Había partes de la psique de D-0912 que faltaban. No podía encontrar la parte de sí mismo que se suponía que tenía miedo a la muerte, pero tampoco podía encontrar la parte que se suponía que estaba cansado de la vida. Su pasado le había sido arrancado, y su futuro se volvió en círculos. Tal vez nunca había estado realmente vivo. Cada aliento que había tomado en la borrosa incertidumbre del pasado había sido una mentira. No podía recordar nada porque no había estado realmente vivo en ese momento, y su futuro estaba por terminar porque no estaba lo suficientemente vivo como para que importara. Él no tenía animosidad hacia la fundación. Hicieron lo que hicieron. Odiaba solo a los idiotas, corriendo dentro de los huesos de la fundación, que lo empujaban a las habitaciones con pistolas y cerraban las puertas de su celda por la noche. Estas personas formaron el delgado y tenue vínculo entre él y el resto de la existencia humana. No estaba a la deriva en un sueño, sin una realidad en la que agarrarse, y nadie le dijera que tenía que despertarse. Había algo escrito en las líneas de su alma que había sido oscurecido por las arenas de un recuerdo roto. D-0912 imaginó hombres cortando madera y tallando piedra para construir una torre que alcanza hacia el cielo. Se destruyó la madera y la piedra cuando se construyó la torre, o la torre siempre se escribió con el grano de la madera y los bordes de la piedra. Cuando la seda y el oro de un imperio se presentaban ante un emperador, siempre se había sabido en el universo que los gusanos de seda giraban y el oro brillaba, sino para adornar los pasillos de un mortal. El doctor tomó las mangas de D-0912 y desnudó sus brazos. Él sostuvo una aguja en sus manos. Los ojos de D-0912 intentaron trazar la punta de la aguja, delgada e imperceptible. El doctor sostuvo un cuchillo imposiblemente fino en sus manos. La luz se reflejó en el borde y se clavó en los ojos de D-0912. Estaba desnudo ante del terrible éxtasis de... La aguja pinchó la piel de D-0912. El resplandor químico recorrió sus venas y se vertió en su mente cuando la habitación comenzó a desintegrarse. La luz comenzó a superar su visión. Por encima de él, la figura en blanco parpadeó cuando una expresión de finalización satisfecha pasó por su rostro. Los dos guardias se miraron el uno al otro. D-0912 pensó que podía verlos asintiendo. D-0912 luchó por mover sus labios. ¿Qué hiciste? ¿Qué me has hecho? Él habló en palabras arrastradas, apenas audibles. Detén esto. Oh Dios. La oscuridad del bosque reventó sus límites y fluyó hacia el mundo. D-0912 caminó por el retorcido sendero de la iluminación y entendió. Ningún camino corría recto. El mundo era un laberinto, y un corredor solo parecía recto si solo se podía ver ese camino. Todos los caminos de la luz señalaban una negrura enloquecedora que lo abarcaba todo.
El humo del fuego químico bailó y chisporroteó, arrastrándolo hacia adelante, hasta que tropezó y se perdió en las profundidades del bosque. Cuando las bestias del bosque comenzaron a aullar a su alrededor, D-0912 lo recordó. Su nombre era Andrew Carter. Se te está dando la oportunidad de redimirte, dijo el hombre de la bata de laboratorio. Al participar en el programa de personal clase D de la Fundación SCP durante un mes, ganas tu libertad. ¿Me gano la libertad?, preguntó. Su mente tartamudeó por un momento antes de volver a darse cuenta, sí, era un criminal. Pero entonces, estás mintiendo. No soy un criminal. No, dijo el hombre. No lo eres. Pero no estaba mintiendo. Necesitas redimirte. No me dirá que necesito la redención las personas que detienen, experimentan y torturan a inocentes. Su nombre era Andrew Carter, y no había cometido ningún delito. Me has violado. Hiciste mi propio cerebro mentirse a sí mismo. Me hiciste fingir que soy un criminal. El hombre se rió. Y creíste la mentira tan fácilmente. ¿Quién eres para decir lo que eres cuando ni siquiera puedes recordar tu propio pasado? ¿Por qué eres tan firme en tu creencia de que tu mente es la tuya? ¿Qué crimen cometemos al traspasar algo que ni siquiera te pertenece? Naciste ignorante de ti mismo. Nadie se conoce a sí mismo. ¿Cómo esperas que lo haga? Puedo esperar que conozcas tu función. Un martillo que no sabe qué es un martillo es inútil. Entonces, ¿quién eres? La bata de laboratorio cayó del hombre. Se levantó. Sus ojos ardían cuando dos linternas se balanceaban en una brisa nocturna. Su pelo se volvió salvaje. D-0912 vio las formas escritas en su carne retorcerse y astillarse. Lo vio abrir sus fauces nervudas y vio dentro del vientre de la bestia. Se agitó y sacó espuma cuando la carne podrida del sacrificio se derritió. La bestia dijo: si no te conoces a ti mismo, entonces tu sacrificio no tiene sentido. Sabrá que la carne de un hombre se transforma en el espíritu de un dios. Cuando lo sepas, encontrarás tu redención. No seré un sacrificio, dijo D-0912. La bestia se rió de nuevo, y parecía que todo el humo y la sombra del mundo se reían con ella. Su nombre era Andrew Carter. Antes de él, una cerca de metal se extendía en la distancia antes de curvarse fuera de la vista. Había torres intercaladas a lo largo de la valla. Dos guardias vigilaban detrás de él. La puerta de la valla se abrió. Entré a la puerta, D-0912, dijo el guardia a la izquierda. D-0912 dio un paso adelante y se detuvo. No, dijo. Creo que todos sabemos cuál es la definición de locura. Ya hice todo esto antes, pero me hiciste olvidar. El guardia de la derecha levantó su arma. Si no cumples, dispararemos. Entonces dispárame, dijo D-0912. La fundación lo había hecho caminar por un camino sinuoso hasta el final de la historia, y ahora todos los ciclos llegaban a su fin. Su nombre era Andrew Carter, y todo esto había sucedido antes, pero el tiempo para que sucediera nuevamente había pasado. Cuando los ecos de un disparo resonaron en el aire, D-0912 colapsó en el suelo. Vio a través de la puerta de la aldea más allá. Los números volaron por el aire y se envolvieron alrededor de los aldeanos. Marchaban, fila por fila, tal como los había visto hacer, una y otra vez. Recordó sentir los números deslizarse en su propio cerebro. Habían formado expresiones y ecuaciones que se multiplicaron en 1000 millones de evaluaciones diferentes, correctas y equivocadas, ya que la verdad y la falsedad se degradaron a casos especiales de caos general. Él había dicho las palabras, entonces, mi nombre es Andrew Carter. Las palabras hacían una señal, y en todas las señales había poder. Pero los números y las ecuaciones, que proliferaron en el aire, tenían su propio poder. Formaron filas y columnas, y si D-0912 las miraba desde lejos, había un letrero escrito en el patrón de los números. Él había visto este signo una y otra vez, y la fundación había hecho que su mente lo olvidara una y otra vez, así que su mente fue persiguiendo el signo y la fuente del poder del signo hasta que finalmente lo encontró, envuelto en las ramas de un manzano silvestre, escondido donde ningún ojo humano había vagado antes. Los dos guardias se arrodillaron a cada lado de D-0912. ¿Qué ves?
Preguntó el que estaba a su izquierda. Vio que una máquina sin un artesano comenzaba a moverse, porque incluso aquellas cosas sin un fabricante todavía tenían un propósito. Pero si no tienes creador, ¿cómo sabes cuál es tu propósito? Preguntó el de la derecha. En algún lugar profundo del bosque, donde todos los caminos tortuosos se encontraban y se convertían en uno, allí, entremezclados con los susurros del viento y los gritos bestiales de la noche, la risa del dios de la naturaleza resonaba desafiando una respuesta. Su nombre era Andrew Carter. El sabor dulce y crujiente de las manzanas se mantuvo en su lengua. Durante toda su vida había estado viendo el doble. Había un mundo en el que las carreteras y los edificios corrían derechos, y las nubes se desplazaban por el cielo en senderos, y la tierra giraba pacíficamente alrededor de un sol tranquilo. Había otro mundo donde las singularidades y los vacíos destrozaban los cimientos del universo, donde los patrones fractales se extendían por el suelo e irradiaban como halos las mentes impensables de los seres humanos, y los caminos se separaban unos de otros en ángulos y espirales. Había un mundo en el que la fundación solo pensaba en costos y beneficios y en cómo maximizar la utilidad para 7.000 millones de personas, y donde, sin importar nada, la fundación era un bien mayor, lo que justificaba la explotación de los condenados a muerte para los propósitos de avanzar el conocimiento de la fundación para que la fundación pueda proteger mejor. Era una bola de contradicciones incoherente en su simplicidad. Había otro mundo. La verdad había abandonado la fundación. La verdad era una cuestión de consenso, y la fundación disintió mantener ese consenso. No había verdad para describir la fundación. Lo había sido y siempre lo sería. Fue lo que fue. No había nada más. Y en cuanto a él, había un mundo en el que el camino de su vida era una línea recta desde el nacimiento hasta la muerte. Había otro mundo en el que su vida se retorcía cada vez más, hacia la negrura ilimitada de la noche, donde algo lo llamaba, acercándolo a un lugar donde él sabría cuál era su función. Él sería quien sería. Él siempre había visto este mundo. Como la luz engendró tinieblas, la oscuridad ocultó la luz. La información estaba oculta en todas las cosas. Viendo distraídamente lo suficientemente, una curva se hizo recta, un laberinto se convirtió en un camino, y el patrón ya no tuvo sentido. Los fundamentos del universo eran contradicción tras contradicción. La confusión del laberinto se convirtió en la claridad de la verdad. D-0912 había visto los senderos del bosque girando y girando en espiral, él se había perdido, y ahora un gran patrón comenzó a explotar ante sus ojos. Vio la luz química dentro de su cuerpo. Las cadenas de hidrógeno se retorcían en anillos de benceno, los grupos funcionales se combinaban para formar algo inesperado. Él había sido engañado. Esta molécula no podría matarlo. Era similar a los amnésicos que le habían administrado varias veces, pero al mismo tiempo era diferente. Su nombre era Andrew Carter, y él iba a vivir. Dr. Wainurit, dijo el guardia a la derecha. El hombre de la bata de laboratorio levantó la vista del cuerpo inmóvil de D-0912. Señor, déjanos ahora. El doctor asintió. Sí, señor. Miró al piso mientras salía de la habitación. El guardia de la izquierda se ajustó la visera para hacer contacto visual directo con su compañero. Oye, dijo, sonriendo. Mira. Sacó una jeringa de líquido rojo de detrás de su espalda. No me impliques en tus delitos menores, Adam. No me culpes por tratar de compartir. Debe encontrar al director del sitio y devolvérselo inmediatamente. El castigo por robo menor por parte de los empleados de la fundación es bastante desagradable. Además, Almas es una sustancia controlada de nivel 5. Su distribución no regulada es Casti. Está bien, dijo Adam, deslizando la jeringa en su bolsillo. Dejaré que el intermediario lo sepa, y él le dirá a los O5. Jesús, Basam, ¿de verdad crees que dejaría que los O5 pierdan el rastro de algunos de sus almas? Estás creciendo decadente en el uso de esa sustancia. Estoy tomando lo que se me debe. En la silla frente a ellos, el cuerpo de D-0912 convulsionó. Un gemido bajo escapó de sus labios espumosos. E inmediatamente, los dos guardias avanzaron y quitaron sus restricciones. ¿Andrew Carter?, preguntó Basam. Lentamente, D-0912 abrió los ojos. No me mataste.
No estábamos planeando hacerlo, dijo Bassam. Me sacaste del mundo real para convertirme en algo. Exposición directa e incontrolada a las anomalías de la fundación, amnestización repetida, llevándome a creer que finalmente me matarían, todo para que mi mente estuviera en la posición perfecta para que la fundación la cambiara con lo que sea que esté en el bolsillo de ese hombre. D-0902 extendió un dedo hacia Adam, quien le devolvió una leve sonrisa. Ya sabes cosas que no debes saber. ¿Acaso no eres precoz? Dijo. Has sido alterado, dijo Bassam, para cumplir con las especificaciones de un proyecto de alto secreto. En el transcurso de su futuro, aprenderá más sobre la fundación que cualquiera de sus carceleros anteriores alguna vez supo o podría haber esperado adivinar. Te unirás a un grupo que está a la cabeza de la fundación. Para toda tu vida, este ha sido tu propósito. D-0912 sintió la carne podrida del disfraz ahora muerto que había escondido a Andrew Carter caerse. Bienvenido al destacamento móvil Alpha 1.